Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estoy viendo este video. Bienvenidos a su canal Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a comenzar para hablar del párpado y algunos anexos, sobre todo el aparato lagrimal. ¿Bien? Ahora vamos a comenzar con un pequeño caso clínico, ya que algunos me lo han estado solicitando. Entonces vamos a ver a partir de un caso clínico cómo se maneja la anatomía. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar primero porque vamos a ver a una paciente de 22 años, la cual presenta una inflamación en el párpado superior desde hace 3 días. La paciente pues no tiene algún antecedente de importancia, simplemente hace referencia de que este párpado se le empezó a inflamar y presenta un poco de visión borrosa. ¿De acuerdo? Ahora no tiene secreciones, no ha presentado fiebre y no ha presentado ningún otro dato relevante para el padecimiento. Bien, ahora, obviamente para poder dar un diagnóstico, pues lo primero que necesito es ver cómo es un ojo normal. Entonces lo primero que vamos a ver son las características de un ojo normal, es decir, de todos los componentes extrínsecos del ojo de manera normal. Vamos a describir primero este agujero que nosotros le conocemos como agujero palpebral. Dicho agujero está delimitado por la parte superior, por el párpado superior obviamente, y por la parte inferior, el párpado inferior. Juntos estos párpados hacia la parte tanto medial como lateral van a formar una unión, nosotros le vamos a referir como canto. ¿De acuerdo? Entonces, esta porción que nosotros encontramos en este punto se le conoce como canto interno, mientras que la porción que encontramos del otro lado se llama canto externo. Ahora, el pliegue que nosotros tenemos aquí se llama pliegue palpebral superior, que es más profundo que el pliegue palpebral inferior. ¿Ok? Ahora, después encontraremos propiamente algunos componentes del ojo. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, la parte, vamos a decirlo así, que tiene la coloración, a esto se le refiere como iris. Este es el iris. La parte negra, o el agujero negro, se le conoce como pupila. Y la parte lateral, que es la región blanca, nosotros le decimos esclera. Muy bien. Ahora, hacia el punto de la línea media, cerca de la porción del canto interno, encontraremos un pequeño pliegue mucoso, ¿de acuerdo? Entre la conjuntiva y la mucosa que tenemos de ahí. En este punto nosotros le conoceremos como pliegue semilunar. Pliegue semilunar. Y por último encontraremos la porción de un pequeño espacio que se le conoce como carúncula lagrimal. La carúncula lagrimal tiene dos pequeños puntitos que se le conocen como puntos lagrimales. Los puntos lagrimales son los puntos desembocadores de algunos conductos que se forman aquí para el conducto nasolacrimal. Muy bien, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vemos un borde, ¿de acuerdo? Ese borde se le conoce como limbo palpebral, tanto en el borde superior como en el borde inferior. Dicho borde palpebral tiene dos porciones, un borde donde están precisamente nuestras pestañas y un borde hacia la parte interna, que es la que está en contacto con la porción de la conjuntiva. Ahora, entre esas porciones, en ese limbo, vamos a tener algunas desembocaduras de algunas glándulas que ahorita vamos a ver. Y lo más importante es que nosotros vamos a ver que en ese punto se va a formar una estructura conocida como película lagrimal, antes de llegar al globo ocular. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a quitar? Bueno, vamos a quitar ahora estas estructuras y vamos a cambiarlas por una imagen más profunda. Entonces, esa imagen más profunda es esta. Ahora, antes de localizar todas las estructuras que ahorita vamos a mencionar, lo primero que hay que resaltar es que quitamos la piel y quitamos el músculo. ¿Cuál músculo? Bueno, quitamos el músculo orbicular de los ojos. El músculo orbicular de los ojos, ya saben que es un músculo de manera circular, abarca toda la porción de la órbita y presenta dos porciones. Una porción orbitaria, que es la que está completamente insertada en alrededor de la órbita,
y la otra porción que está alrededor de los párpados. Entonces tenemos una porción palpebral y vamos a tener una porción orbitaria del músculo orbicular de los ojos. Muy bien, independiente a otros músculos que nosotros vamos a localizar en este punto. Bien, ahora, ya que tenemos entonces delimitados a estas estructuras, quitamos a ese músculo orbicular, literalmente lo hacemos a un lado, y ahora lo que nosotros vamos a encontrar es un pequeño tabique fibroso, ¿de acuerdo? Dicho tabique fibroso tiene la característica de que me va a ayudar a formar una porción que va a insertarse, una porción fibrosa que va a insertarse hacia la porción propia del párpado, tanto la parte superior como la parte inferior. Dichas porciones fibrosas se le conocen como tarsos. Esta estructura que está aquí de color de rosa se le conoce como tarso superior. Y la estructura que tenemos aquí abajo se le conoce como tarso inferior. ¿Cuál es la característica de esos tarsos? Bueno, es que esos tarsos son los puntos que le va a permitir a mi párpado ser verdaderos tabiques, ¿ok? Que le permitan tener mayor estabilidad, mayor fortaleza. Tienen que ser de tejido fibroso para darle precisamente forma, pero también deben de ser lo suficientemente elásticos para poder abrir y cerrar el ojo sin ningún problema. Bien, entonces ya tenemos a esa porción. Entonces, primero es piel, luego sigue el músculo orbicular y después este tabique que se le conoce como tabique orbitario, ¿de acuerdo? Ahora, después de este tabique orbitario, nosotros aquí en este punto lo recortamos, vamos a localizar un par de ligamentos que van a mantener sostenidos a las dos porciones del tarso, ¿ok? Ambos ligamentos tienen la característica de que van a mantener entonces la fortaleza de esta región, y esos ligamentos se llaman ligamentos orbitarios laterales, ¿ok? Ahora, el ligamento orbitario lateral también le hacen referencia como el ligamento de Whitnall, ¿ok? Que es precisamente esta porción. Vamos a cambiar el color. Eso es, esta porción. A esto se le conoce como ligamento de... Para aquellos que no sepan cómo se escribe, es así: W H I T N A L L, ¿de acuerdo? Ligamento de Whitnall. Ahora, este es importante, este ligamento de Whitnall es importante porque también forman algunos refuerzos precisamente para nuestro tabique orbitario. Ahora, este mismo ligamento de Whitnall también tiene la característica de que va a terminar de insertarse hacia la porción, ¿sale?, medial, correspondiente a esta estructura que está aquí. Esto que está aquí, todo esto es el músculo elevador del párpado superior. Muy bien, este es el elevador del párpado superior. Ahora, este músculo elevador del párpado superior también tiene un punto donde se adosa directamente hacia la porción del tarso. Muy bien. Ahora, mientras que la otra porción que está aquí, que de hecho está cortada, ¿sale? Si ustedes se acuerdan, existe una porción de una pequeña cresta, que de hecho la describimos en el video anterior, que se le conoce como cresta lagrimal anterior. Bueno, pues precisamente esa cresta lagrimal anterior sirve para la inserción de este ligamento, ¿ok? Que se llama ligamento orbitario medial o alar medial. Cubre precisamente por toda la parte anterior a este conducto. Por aquellos que quisieran conocer, precisamente este es el conducto lagrimal, pero pasa por la parte anterior. Hacia la parte posterior tenemos la otra cresta, la cresta lagrimal interna o la cresta lagrimal posterior. La cresta lagrimal posterior sirve para un músculo que precisamente ayuda a comprimir a estas estructuras, que se le conoce como músculo de Müller, ¿de acuerdo? Músculo de Müller, ¿va? Sale pues, entonces ya tenemos dos porciones: la porción del ligamento orbitario interno, la porción del ligamento orbitario externo, o los alares, ¿de acuerdo? El alar medial y el alar lateral, y el lateral, el famosísimo ligamento de Whitnall. Muy bien. Ahora, este ligamento de Whitnall
y toda esta porción de los tarsos que nosotros encontramos en este punto van a formar parte de ese aparato lagrimal. Muy bien. Ahora, después, ¿qué vamos a encontrar? Justamente en este punto vamos a poder localizar algunas porciones de la glándula lagrimal, y aquí es donde nosotros la encontramos. La glándula lagrimal tiene la característica de que está formada de varios, vamos a decirlo así, acinos, ¿ok? Ahora, estos acinos se van a lobular, o más bien van a formar dos lóbulos, y uno que se encuentra directamente en la fosa, ¿de acuerdo?, lagrimal, que está en la porción de la órbita, y otra pequeña porción que se encuentra inmersa en el músculo elevador del párpado superior. A esas dos porciones nosotros le vamos a decir, la porción de la glándula lagrimal en la región orbitaria se le conoce como lóbulo orbitario, y la porción del músculo elevador del párpado se le conoce como la porción del lóbulo palpebral. Ahora, el lóbulo palpebral se le conoce como el lóbulo de Rosenmüller, ¿de acuerdo? Esta porción se le conoce como de Rosenmüller. Con diéresis, Müller, ¿de acuerdo? Y la porción orbitaria se le conoce como de Galeno. Muy bien. Ahora, de esas dos porciones de nuestra glándula lagrimal van a tener diferentes conductillos que me van a ayudar a formar una pequeña película lagrimal en este punto, que esta la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale pues? Ahora, fíjense bien, entonces, ya tenemos cuáles son las estructuras que están formando propiamente la región de mi párpado. Ahora, si yo viera entonces, vamos a quitar un tantito esto, y si yo viera entonces una vista medial, ¿de acuerdo?, junto con mi globo ocular, aquí está mi globo ocular, entonces yo tendría las siguientes capas para fines de enseñanza. La primera capa que yo encontraría propiamente es la piel. Muy bien, entonces esto es piel. Ahora, literalmente esta piel no solamente queda nada más así mal puesta, obviamente con su respectivo tejido subcutáneo. ¿Ok? Ahora, después de tener entonces a la piel del párpado, luego vamos a localizar a el músculo, ¿de acuerdo? En este caso ya habíamos mencionado que es el músculo orbicular. Aquí viene el músculo orbicular. Obviamente no olviden que la porción del orbicular tiene una porción orbitaria, que es la que está aquí arriba, y la porción que le corresponde a la región palpebral. Ahora, después de esto vamos a encontrar la porción que le corresponde de nuestro tabique fibroso, que es el que viene justo hacia la parte posterior, ¿de acuerdo? Que ese es nuestro tabique orbitario. Este tabique orbitario entonces presenta dos porciones. La porción anterior, que es directamente que viene del borde de la órbita, y la otra porción que va a adosarse justamente al tejido que yo había mencionado hace un momento, que se le conoce como tarso, que es justamente esto que estoy poniendo de otro color para que no quede duda. Entonces esto es el tejido tarsal. Hasta ahí llega mi tabique. Mi tabique entonces forma precisamente un verdadero medio de sostén, precisamente para la porción de mi tarso. Ahora, hacia la parte superior nosotros vamos a encontrar justamente el músculo que viene aquí arriba, que también termina de adosarse hacia la porción de entre el tabique y la porción de mi tarso, que es el músculo elevador del párpado superior. Justamente después de haber localizado a estas porciones, después de mi músculo elevador del párpado superior, ahora tengo una estructura muy importante, ¿de acuerdo?, que va a recubrir a esta porción conocido como conjuntiva. La porción de la conjuntiva tiene la característica de que va a formar fondos de saco. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a usar otra vez los colores psicodélicos. Por la parte posterior tiene una porción que se pega muy íntimamente
hacia la región del párpado. Y una vez que alcanza la porción del elevador del párpado superior, cuando toca plenamente la porción de la esclera, va a formar una estructura conocida como el fondo de saco conjuntival superior. Algunos libros también le hacen referencia como el fornix conjuntival superior. El fornix conjuntival superior, que es este fondo de saco que estoy colocando en este punto. Bien, ¿cuál es la característica entonces? Que de esa región, en esta porción de la conjuntiva se adelgaza, se vuelve una capa muy delgada, prácticamente imperceptible. Y literalmente ahora se va a adosar hacia mi globo ocular. A esta porción nosotros le vamos a referir como la conjuntiva vulvar. Bulbo precisamente es un ensanchamiento. Bueno, pues precisamente esta película se va para acá, hace su ensanchamiento. Cambia de dirección y nuevamente en el punto donde se encuentra la porción de la córnea y de la porción de la esclera, nuevamente ahora hace su fondo de saco para formar al fornix, ¿de acuerdo?, conjuntival inferior. Y nuevamente se regresa hacia la porción de nuestro párpado inferior. En el párpado inferior, entonces, ¿qué vamos a localizar? Bueno, nuevamente las mismas capas que arriba. Dijimos que la primera capa iba a ser piel. Justamente igual que aquí arriba. Aquí le vamos a poner más pliegue parecido al párpado, que aquí viene la porción del tejido subcutáneo y luego el orbicular de los ojos en su porción palpebral. No olviden que el orbicular abarca toda esta porción. Ahora, después vamos a tener entonces ahora el tejido que le corresponde hacia la porción de la cápsula fibrosa, ¿de acuerdo?, del tabique fibroso. Y nuevamente este tabique fibroso va a terminar de insertarse en la porción que le corresponde a mi tejido tarsal inferior. Por último, también vamos a encontrar nuestra porción, aquí en este caso no vamos a encontrar como tal un músculo del párpado inferior, pero encontramos un músculo accesorio que se le conoce como músculo tarsal inferior, que es el que va a ayudar a hacer la tracción de mi capa muscular, ¿oyen?, de mi tarso inferior. Listo. Ok, entonces todas estas partes aquí, entonces, ¿qué vamos a localizar? Bueno, nuevamente la porción de la conjuntiva se pliega firmemente hacia la porción del párpado para que entonces directamente el globo ocular pueda moverse sin que ninguna de las estructuras del párpado le esté generando fricción. Al mismo tiempo, en este punto van a existir diferentes estructuras de las cuales vamos a hablar ahorita en este momento, que son las glándulas accesorias de la porción lagrimal. Ahora, para aquellos que todavía tengan una así duda, acuérdense que justo en esta porción vamos a localizar, ¿de acuerdo?, si lo tuviéramos en una vista lateral, la glándula lagrimal, ¿de acuerdo?, la principal. Bien, entonces, no se les vaya a olvidar, nuevamente, piel, tejido subcutáneo, el orbicular y los dos tarsos. Muy bien. Luego tenemos el tabique orbitario. Muy bien. Y en este caso el elevador del párpado superior, que es el músculo, y el músculo tarsal inferior. Después viene la capa de la conjuntiva, ¿de acuerdo? Y la capa de la conjuntiva va a formar estos fondos de saco que se llama fornix conjuntival. Tanto el superior como el inferior. Listo. Ya está, entonces ya tenemos esa primera parte, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que me interesa en este video? Bueno, en este video, como el caso clínico original era que teníamos una inflamación a nivel del párpado superior,
vamos a localizar diferentes estructuras. Para esto solamente voy a utilizar ahora un pequeño y breve esquema. Bien, en ese breve esquema que vamos a colocar en este momento es precisamente para hacer referencia a algunas estructuras. Bien, esta porción que estoy colocando aquí hace referencia a la porción externa del párpado, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior. Ahora, justamente después de haber tenido esta porción externa, nuevamente aquí vamos a trazar lo que es el limbo palpebral, ¿ok? Donde están precisamente las pestañas, ¿ok? Aquí le vamos a poner una pequeña pestañita, ¿no? Para aquellos que todavía tengan así alguna pequeña duda. Bueno, justo hacia la parte posterior aquí encontraremos a la región del tarso. Esto es el tarso, ese tejido fibroso, ¿muy bien? Bueno, justo en la porción del tarso encontraremos unas pequeñas glándulas. Esas, ahorita se las voy a mostrar desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa en este punto es que por encima de la porción del tarso vamos a encontrar unas glándulas, ¿de acuerdo? Que se encuentran justamente aquí. ¿Sale pues? Una glándula aquí y otras glándulas un poco más hacia abajo, ¿ok? Ahora, fíjense bien, estas glándulas se van a ir clasificando en 3 puntos, ¿ok? En 3 porciones, ahorita las vamos a ir viendo. Pero aquí vamos a presentar esta glándula que hace referencia a Wolfring, ¿de acuerdo? Esta se llama glándula de Wolfring. Si yo continuara mi dibujo, literalmente la parte posterior, esto le corresponde a la conjuntiva. Esto pasa por la conjuntiva y aquí se forma el fondo de saco conjuntival, el famosísimo fornix conjuntival. Bueno, justo por encima de ese fornix conjuntival encontraré otra glándula que se le conoce como glándula de Krause, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerlo de verde para que sean parecidas, porque de hecho tanto las glándulas de Krause como las de Wolfring tienen la característica de que van a producir la secreción basal de la película lagrimal. Son glándulas acuosas, ¿ok? Son glándulas líquidas, bueno, que secretan líquido, pues. Entonces, esta es de Krause, muy bien, y la otra es de Wolfring. Estas dos van a estar bien íntimamente relacionadas hacia la porción posterior de nuestra conjuntiva, muy bien. Lógicamente, esto es hablando de párpado. Ahora, entre la porción de Krause y de Wolfring se van a colocar otro conjunto de glándulas. Son un tanto más pequeñas, alojadas en unas pequeñas criptas, ¿de acuerdo? Esas criptas se le conocen como criptas de Henle. Aquí lo vamos a poner Henle. Las criptas son los espacios donde se alojan estas glándulas, porque estas glándulas como tal se le conocen como glándulas de Mans. Muy bien. Ahora, esas glándulas de Mans o células de Mans también son acuosas, ¿de acuerdo? Ahora, las glándulas de Krause, ¿ok? Más o menos abarcan entre 8 a 25 y predominan, ¿sale? Y predominan propiamente, pues ya dijimos, en el fondo de saco conjuntival. Mientras que la porción de las caliciformes, ¿ok?, se presentan en la parte media de ese fornix, ¿de acuerdo?, del fondo de saco. Ahora, estas glándulas tienen la característica de que sacan moco, tienen la característica de que forman moco, ¿muy bien? Ahora, tanto las células de Mans, las glándulas de Mans, las caliciformes, ¿de acuerdo?, y la porción de Krause y de Wolfring van a formar una capa que se le conoce como la película lagrimal. Ahora, estas no son las únicas glándulas que están aquí, porque me hacen falta las que se encuentran justamente en la porción de mi tarso, ¿ok?
Las que se encuentran justo en la porción de mi torso van a estar orientadas en este punto. Y esas glándulas que están justamente aquí se le conocen como glándulas de meibomio. ¿Ok? Las glándulas de meibomio. Bien. Son glándulas lipídicas de tipo holócrinas. ¿Qué es holócrino? Bueno, que sacan prácticamente todo se extravasían todo su contenido. ¿Ok? Ahora, no son las únicas glándulas que están aquí. Hay otras glándulas que se encuentran un poquito más hacia abajo, ya orientadas literalmente, unas cerca de la porción en donde emerge mi pestaña y las otras que se encuentran aquí alrededor. Muy bien. Ahora, la porción entonces que se encuentra alrededor se le conocen como glándulas de 6. Con Z, glándulas de 6. Y las que están originalmente en este punto se le conocen como glándulas de Moll. Bien. Ahora, vean cuántas glándulas tiene propiamente mi párpado. Y solamente estoy hablando en este punto del párpado superior. Obviamente en el párpado inferior es una configuración muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cada una de estas glándulas pues tiene desembocaduras. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si las glándulas de meibomio, literalmente que se encuentran en la porción del tarso, esas tienen la característica de que desembocan literalmente en el limbo palpebral. Mientras que las porciones de las de Moll y las de 6 son las que van a estar bien orientadas hacia la porción de nuestras pestañas. ¿Qué sucede con muchas mujeres? Que se maquillan, ¿cierto? Cuando las mujeres se maquillan, entonces ese maquillaje lo que hace es tapar precisamente a estas glándulas. Y entonces, obviamente, estas glándulas se pueden, muy bien, inflamar. Nada más por el simple hecho de no desmaquillarse por las noches. Ese es un ejemplo, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacen el resto de las glándulas? Bueno, el resto de las glándulas entonces también tienen desembocaduras hacia la porción de la región conjuntival, formando entonces ahora esa película que yo les acabo de mencionar, que se llama película lagrimal. Ahora, la porción de la película lagrimal tiene una región que se le conoce como la capa superficial lipídica. Dijimos que las glándulas de meibomio, las de Moll y las de 6 van a ser de tipo, ¿sale?, lipídico. Entonces van a formar una pequeña película, una capa de tejido, una capa de grasa, ¿ok? Muy delgada. Esto está exageradísimo. Una capa muy delgada, ¿de acuerdo? Luego, las glándulas de Krauss, de Wolfring, ¿de acuerdo? Y las de Mans van a dar precisamente una secreción de tipo acuoso y van a formar una segunda capa que se llama capa acuosa. Y falta una, ¿de acuerdo? Que son de las células caliciformes, que son las celulitas que se encuentran justamente por aquí atrásito. Estas caliciformes tienen la característica de que van a formar propiamente una capa, ¿ok?, que se le conoce como capa de mucina. Entonces, vean por qué la configuración. Entonces, las de meibomio, las de Moll y las de 6 van a formar esta película que se llama la capa lipídica, la capa superficial lipídica. Las de Wolfring y las de Krauss van a formar entonces esta capa que se le conoce como la capa intermedia o acuosa. Y por último, las células caliciformes van a ayudar a formar esta película que se le conoce como la capa interna de mucina. Vean entonces cuál es la característica, ¿ok? Bueno, que entonces si se tapa meibomio, si se tapan las glándulas de meibomio, se va a formar un padecimiento que se le llama meibomitis. No es lo que tiene nuestra paciente, en este caso no es lo que tiene. ¿Por qué? Porque todo el párpado es el que está inflamado, ¿ok? Entonces literalmente esas glándulas no están afectadas. Las de Moll y las de 6 tampoco están del todo afectadas porque también presentaría sí una inflamación del párpado, pero a nivel del borde palpebral y todo el párpado es el que está inflamado.
Bien, entonces tampoco es inflamación de las glándulas del Wolfram. Ahora, lo que sí tiene una paciente es esto. Las glándulas del meibomio, ¿sale?, se empiezan a inflamar y da lo que nosotros dijimos que es meibomitis. Esto es agudo, esto es rápido. Pero la paciente, a pesar de que haya presentado, no sé, en 3 días la inflamación, ¿qué creen? Estas glándulas de meibomio ya estaban acumuladas desde hace ya un buen rato. Y literalmente estas glándulas de meibomio no solamente fueron las que se inflamaron, sino inflamaron toda la porción del tarso. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto creció. Entonces no es que sean nada más las de meibomio, sino creció todo este punto. Entonces a esto se le conoce como chalación, ¿ok? Que ya eso lo trata un oftalmólogo, ¿ok? Eso ya lo trata como tal un oftalmólogo. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Que inflama toda esta porción y obviamente esto, ¿ok?, tuvo una gran repercusión en el párpado de mi paciente. Eso es lo que a nosotros nos interesa propiamente a la hora de hablar de la porción de nuestros párpados. Entonces vean cómo ya integramos a través de la anatomía cómo es esta porción. Ahora, para aquellos que no les gustó el esquema, porque literalmente el esquema a mí me agrada, pero a veces suele no ser completamente entendible, entonces vamos a mostrarles como tal una imagen referente a la histología del párpado. Miren, esto es un párpado, esta es la histología del párpado. Listo, entonces ahora este es el corte histológico literalmente del párpado. Entonces esto es, fíjense bien, esto es externo, esto es la parte externa del párpado, o sea que entonces todo esto es piel, ¿de acuerdo? Entonces esto es piel, lógicamente con las capas de la piel respectivas. Muy bien. Ahora, esto que queda aquí de rojo, todo esto que queda aquí de rojo, literalmente es el músculo orbicular de los ojos en su porción palpebral. ¿Hasta dónde estamos? Literalmente estamos en el limbo, ¿de acuerdo? No puedo mostrarles algunas otras glándulas, literalmente es difícil encontrar esas imágenes, pero encontramos precisamente a esta porción, ¿ok? Ahora, esta parte que es como azul, más bien como morada, vamos a ponerla de un color que resalte. Ya saben que yo y mis colores psicodélicos, aquí está. Todo esto que está aquí es el tarso, ese tejido fibroso. Muy bien, todo esto es el tarso. Ahora, todo esto es el tarso. Si ustedes ven, aquí hay unas pequeñas bolitas. Muy bien, estas bolitas que están aquí no son otras más que las glándulas de meibomio. Esto es meibomio. Las glándulas sebáceas de meibomio. Y si ustedes se acuerdan, las bolitas que yo tengo aquí están muy íntimamente relacionadas con esta porción. Esta porción es un pequeño corte que le hicieron a donde se encuentra justamente nuestra pestaña. ¿Ok? Este es el limbo posterior. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a las glándulas de Moll. Estas son las de Moll. Y más aquí abajito encontramos a las de 6. ¿Ok? Cerca de la porción del músculo. ¿Ok? Esas son las de 6. Listo. Ahora, por último, aquí encontramos la parte interna a la conjuntiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí atrásito es la conjuntiva palpebral. ¿Sale? Entonces, esa es la conjuntiva. Ya vimos entonces que lo que le pasó a nuestro paciente es que se inflamó las glándulas de meibomio, pero no solamente fueron esas, sino que se habían tapado. Después de que se taparon, ¡pum!, se inflamó todo lo demás, y entonces esa inflamación es la que vemos propiamente en la imagen que vimos originalmente. Entonces, ya tenemos cómo está clasificada toda esta porción.
Entonces, entre las glándulas de meibomio, la porción del tarso, la porción de la conjuntiva, ya tenemos entonces al músculo orbicular, ya tenemos a la piel y ya tenemos a las de Moll y las de 6, que son este tipo de glándulas a nivel de mi párpado. Bien, es importante porque literalmente tanto la porción de la capa de mucina, por ejemplo, tiene glucoproteínas, ¿de acuerdo? Es muy importante esa característica, atrapa a los microorganismos y los arrastra pues precisamente a la porción del saco conjuntival para poderlo sacar hacia la porción lagrimal. Muy bien, evita el desecamiento de la córnea, precisamente todo lo que ya hemos hablado. La intermedia o la acuosa, ok, precisamente es el proceso más grueso de la película lagrimal. Muy bien, sale pues. Ahora, con esto entonces voy a dar por terminado, 35 minutos del video ya es bastante largo. Voy a dar por terminado nada más esta primera parte. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a ver ahora es cómo está formado el aparato lacrimal excretor. Muy bien, el aparato lacrimal excretor tiene varias estructuras, es mucho, literalmente hablar de ojo, por eso hay una especialidad referida a oftalmología, pero vamos a intentar seguir mostrando los videos así. Bueno, sale pues, si les gustó ya saben que lo compartan, ya saben que cualquier sugerencia, duda, queja, comentario o sugerencia es bienvenida en el canal, así que la fuerza los acompañe y nos vemos en el siguiente video. Adiós.